Señoras y señores, iniciando esta edición de Mercado Global, Paula Comandari en el estudio. ¿Qué Bienvenida, tal? Paula. ¿Cómo estás, Iván Valenzuela? Tenemos harta información económica pasando aquí en nuestro país que es muy importante que la podamos analizar en profundidad. Así que de hecho vamos directo al grano. Esto es Mercado Global. Santander, enciende la llama que hay en ti. Edifica 2026. El valor de construir con visión de futuro. Ahorra, invierte y cámbiate a FP Plan Vital. Y Enel, toda la energía puesta en ti. Presentan Mercado Global. Comenzando, Paula, con la noticia del día. El presidente Gabriel Boric propone el presupuesto 2026 con un alza de gasto de 1,7% y sorpresivamente, yo creo que esa es la palabra más adecuada, utiliza el discurso oficial para criticar el plan fiscal de José Antonio Kast, el tema que ha estado en el debate el último mes. El presidente dijo en cadena nacional ayer que es imposible recortar el gasto en 6.000 millones de dólares, lo dijo así con esa precisión, sin afectar prestaciones sociales como la PGU, la misma línea en la que insistió el exministro de Hacienda Mario Marcel, pero lo hace en una instancia que se supone es netamente técnica. Dice el diario financiero que Boric también apuntó a la que definió como la ultraderecha por restarse del acuerdo para viabilizar la reforma previsional. O sea, había un foco... Claro, caracterizó, catalogó a la oposición, a republicanos que se opuso a la reforma de pensiones como ultraderecha. Este es el último presupuesto que va a tramitar la actual administración, es la primera que le va a tocar ejecutar al nuevo gobierno. El gasto en salud va a crecer un 5,6% el próximo año, cerca de 900 millones de dólares. Es un 5,6% respecto de este año, siendo la partida de mayor avance, lo que deriva en un alza del 30% en los 4 años de la actual administración. Ahí hay todo un debate porque, claro, las listas de espera siguen siendo muy abultadas. Entonces, claro, un cuestionamiento de a dónde va a parar realmente todos los recursos que se instalan para salud. En vivienda, por su parte, va a crecer un 7,6% y en seguridad pública un 1,2%. En ese marco, como decíamos recién, adelantó que el gasto público va a crecer 1,7% el próximo año, lo que según él sería consistente con una reducción del déficit estructural a un 1,1% o menos 1,1% del Producto Interno Bruto en 2026. En el presupuesto del próximo año se proyecta un crecimiento económico de 2,5% en esa línea y muy esperado para el presente ejercicio, y a su vez se estima una inflación promedio anual del 3,1%, ya bastante alineada con el objetivo del Banco Central. Para la candidata Evelyn Matei y para economistas consultados todavía faltan detalles para poder tener una visión completa del erario, aunque sus cercanos ya comentan que el escenario es menos favorable de lo que planteó ayer el presidente. Matei ha señalado que el gobierno ha consumido los ahorros sin crisis de por medio, claro que se compara mucho con lo que hizo Piñera en contexto de pandemia y estallido social y todas las ayudas que se tuvieron que entregar. Dicen que recibió el Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES, en 8.000 millones de dólares y ahora lo tiene en 3.000 millones de dólares y es el gobierno con más deuda en salud y vivienda, estos temas característicos que no deja recursos para los próximos gobiernos y que deja las cuentas desordenadas con errores enormes en su balance, ya lo hemos visto en varias oportunidades. Todo este debate comienza justo cuando la actividad económica en nuestro país decepciona. En agosto crece muy por debajo de los pronósticos. El IMASEC subió 0,5% comparado con el mismo mes del año pasado. Esto es un contexto de menor producción minera, mientras que la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente. Fue el accidente en el Teniente, ¿no? Entre otras cosas. Así es, está considerado. Está en la Obviamente, baja, en la ese mismo actividad periodo. minera. El presupuesto y el IMASEC, la noticia del día acá en Mercado Global. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. Berkshire Hathaway de Warren Buffett está cerca de cerrar un acuerdo de 10.000 millones de dólares para comprar la división petroquímica de Occidental Petroleum, en lo que sería, Iván, la mayor transacción del conglomerado en 3 años. Las conversaciones entre las partes están en una fase avanzada y podrían completarse en cuestión de días, según fuentes del Financial Times. El diario informó el domingo, para ser preciso, que Occidental, con sede en Houston, estaba en conversaciones avanzadas para vender su división Oxychem como parte de un proceso de desinversión
que fue diseñado para reducir la carga de deuda de 24.000 millones de dólares de la compañía. Buffett ya es el mayor accionista de Occidental, uno de los mayores productores de petróleo y gas de Estados Unidos. El inversor de 95 años, que está a punto de dejar su cargo como director ejecutivo de la firma a fines de 2025, ha acumulado una enorme cantidad de efectivo de casi 350.000 millones de dólares en el conglomerado. Si Buffett cierra un acuerdo para comprar Oxychem o Oxychem, Oxygen. sería la mayor adquisición de Berkshire desde lo que se hizo del grupo de seguros Alleghany por 11.600 millones de dólares en el año 2022. Buffett ha apoyado a Occidental durante mucho tiempo. En 2019 el conglomerado respaldó la oferta de 55.000 millones de dólares de la petrolera por su rival Anadarko Petroleum, comprometiéndose a invertir 10.000 millones de dólares para financiar la operación. Todo está ahí, bueno, en medio de las especulaciones y las elucubraciones, porque Berkshire y Occidental han guardado sepulcral silencio sobre esta eventual operación. El detalle en el Financial Times. Bloomberg. Uy, Argentina no para, iba en el peso. Ayer en ese país está siendo atacado nuevamente. Fíjate que ha obligado al gobierno a intervenir para evitar que se desplome apenas días después de que una muestra del apoyo de Estados Unidos apuntaló los mercados financieros del país. La moneda cayó más del 6% ayer, su mayor baja intradía desde el 8 de septiembre, antes de que el gobierno vendiera dólares en el mercado al contado. Cerró con una baja de 1,4% a 1.380 pesos por dólar. El Banco Central declinó hacer comentarios y la Secretaría de Economía no respondió a una solicitud de información. 1.380 para la comparación, en los días críticos, que fueron los días del 18 de septiembre. Llegó a 1.500 y tanto, sí. Pasó los 1.500, exactamente. El segundo día de pérdidas marca un cambio radical para la moneda que se había apreciado más de 10% después de que el secretario del Tesoro Scott Bessent anunciara planes para un rescate financiero de 20.000 millones de dólares para la Argentina. Sí, fue bien inmediato, como que se recuperaron los bonos, se recuperó el peso, las acciones, como que se pensó que era un salvataje bien contundente. Ahora, una exención temporal, que también pasó en ese mismo momento la semana pasada, de impuestos a las exportaciones, sobre todo a las exportaciones de cereales, también había traído 7.000 millones de dólares al país en cuestión de días, impulsando la recuperación, mientras que el gobierno reanudó algunos controles de capital que se habían levantado en abril. Nada de esto fue suficiente para evitar que el peso volviera a caer esta semana. Si el gobierno tiene que vender en un día como hoy, cuando hay fuerte oferta, es natural que el mercado lo interprete negativamente, dice Santiago Recico, economista de la corredora de bolsa 1618. El gobierno de Milei aprovechó el breve periodo de alivio de la semana pasada para comprar dólares y aumentar sus reservas. Sin embargo, aún luchaba por contener la creciente demanda de dólares, impulsada sobre todo por la preocupación por el apoyo político, el apoyo de la calle, digamos, del presidente antes de las elecciones legislativas de mitad de periodo del próximo mes, 26 de octubre, de este mes, porque ya empezamos octubre, claro. 26 de octubre, en particular tras una contundente derrota en las elecciones locales de Buenos Aires a principios de septiembre, recordaremos eso bien, y la falta de claridad sobre el futuro de su política cambiaria. También hay falta de detalles sobre el rescate financiero estadounidense que afecta a los activos. Argentina anunció que Milei, que acaba de regresar de Estados Unidos la semana pasada, se reunirá nuevamente con el presidente Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca. Noticia total en desarrollo. Sí, total. Bloomberg tiene el detalle. The Wall Street Journal. Es súper interesante esta noticia porque es como una novedad, Iván. Este nuevo avión de negocios de Otto Aerospace, que no tiene ventanas tradicionales, todo funciona como con inteligencia artificial, con esta subrealidad para pasajeros, y su cabina es en forma de lágrima. Y la compañía de aviones privados FlexJet quiere cientos de ellos. Las compañías anunciaron el lunes que FlexJet firmó un contrato para la compra de 300 aviones Phantom 3500 de Otto. El pedido de FlexJet tendría un valor aproximado de 5.850 millones de dólares según el precio de mercado de cada avión, aunque las compañías declinaron comentar sobre el valor negociado del acuerdo. FlexJet será el primer cliente de la flota de Otto. El avión está en desarrollo y su primer vuelo está previsto para 2027. El Phantom 3500 de Otto, con capacidad para 9 pasajeros, está revestido de paneles digitales que muestran una vista virtual del exterior, una característica que el director ejecutivo Paul Tsao llama visión sobrenatural. Claro, es virtual al final, es muy interesante el fenómeno.
Y esto afirmó también que el diseño del avión ayuda a reducir el consumo de combustible en un 60% en comparación con otros aviones del tamaño similar. Esto podría contribuir, Iván, a que los vuelos privados sean más económicos con el tiempo que incluso los asientos en clase ejecutiva. FlexJet, con sede en Ohio, arrienda y vende jets privados en régimen de propiedad fraccionada a particulares y empresas de la lista Fortune 500. Busca ampliar su flota a medida que más estadounidenses adinerados están optando por los vuelos privados, afirma el Wall Street Journal. Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado global. Resumen de noticias. Andrea Rivera en Mercado Global. En Tele 13 Radio, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la combinación de responsabilidad fiscal y social del presupuesto 2026 que presentó el presidente Gabriel Boric. Afirmó que a pesar de ser un erario que no crece mucho, crece en seguridad pública, salud, educación, vivienda, pensiones y cuidados, haciéndose cargo de las urgencias sociales. El ministro Grau destacó que el gobierno esté traspasando deudas a la próxima administración y aseguró que los pagos a los distintos proveedores del Estado están garantizados. El ministro de Hacienda defendió el punto político del presidente Gabriel Boric al afirmar que es imposible recortar el presupuesto sin afectar beneficios sociales. Aseguró que la propuesta del candidato republicano los pone en riesgo y que la discusión presupuestaria es una excelente oportunidad para que diga de dónde sacará esos recursos. Nicolás Grau descartó falta de presidencia del mandatario, afirmó que es razonable dar una opinión política cuando se plantean aseveraciones que no corresponden y ponen en riesgo políticas sociales. El candidato republicano José Antonio Kast afirmó que recortará 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. A través de su cuenta en X puntualizó que comenzará por todos los funcionarios corruptos que llevaron al gobierno y que en estos 4 años se robaron la plata de los chilenos más pobres. Mientras que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, consideró que el erario fiscal para el año entrante que propone el gobierno es irresponsable porque a su juicio aumenta la deuda y deja sin recursos de libre disposición a la próxima administración. En Tele 13 Radio, Valentina Correa, hija del empresario Alejandro Correa, dueño del predio donde se emplaza la toma Calicheros que fue desalojada, afirmó que este fue un proceso que costó pese a la resistencia del Ministerio de Vivienda. Valentina Correa acusó pragmatismo político por parte del gobierno que no quiso ver, dijo, lo que había detrás de este asentamiento irregular, como crimen organizado, narcotráfico, sicariato y migración irregular. Valentina Correa dijo haber desistido, era permitir el móvil de la muerte de su padre que se cumpliera y eso no era justicia. El IMASEC de agosto creció un 0,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó un 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 1,3% en 12 meses. Según el Instituto Emisor, el resultado del IMASEC se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, la caída del IMASEC en términos desestacionalizados fue determinada por servicios y la minería. La flotilla que va rumbo a Gaza con ayuda humanitaria denunció una operación intimidatoria de un buque de guerra israelí contra 2 de sus barcos. Durante el incidente, las comunicaciones a bordo, incluidas las transmisiones de circuito cerrado, fueron deshabilitadas de manera remota. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Tele 13 Radio. Datos al cierre, Paula Comandari. Oye, hay que tener en consideración, Iván, que el arancel anunciado por el presidente de Estados Unidos, este arancel del 10% a las importaciones de madera blanda y aserrada, va a tener un impacto en las exportaciones de Chile. Ya las empresas están muy preocupadas al respecto. Esto de acuerdo con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUPREI, la de Claudia Sangüesa, porque de todos los envíos de la industria forestal chilena, fíjense, que en total durante 2024, sumaron 5.896 millones de dólares, nada menor. Estados Unidos es el segundo mayor destino, con una participación del 18,4%. El país norteamericano, Iván, se ubica después de China, que se lleva el 40,5%. Respecto del total de productos forestales exportados a territorio estadounidense, el 7% correspondió a madera y derivados, lo que sumó 1.085 millones de dólares el año pasado. Y de esta forma, en el caso de Chile, el arancel se aplicará sobre el 97,9% de las exportaciones de madera y de sus derivados a Estados Unidos, que se traducen en 1.063 millones en 2024. Así están las cosas. Mala noticia para la industria de la madera. ¿Más datos al cierre? El gobierno de Estados Unidos cerró, esto es bien inédito también, por primera vez en casi 7 años,
amenazando cientos de miles de puestos de trabajo y llevando a Washington a una de las mayores crisis políticas del segundo mandato de Donald Trump. El cierre, que comenzó poco después de la medianoche de hoy en Washington, precisamente allí, se produce después de que republicanos y demócratas no lograran llegar a un acuerdo para financiar el gobierno federal en el nuevo año fiscal. Y se espera, Iván, que las agencias federales implementen amplios permisos de personal y reduzcan los servicios públicos. En una serie de votaciones celebradas ayer en la noche, senadores republicanos y demócratas rechazaron propuestas rivales que habrían evitado el cierre. Se espera que el cierre resulte en el despido, ojo, de unos 750.000 trabajadores. Imagínense lo que significa eso, y podría costarle a la economía estadounidense miles de millones de dólares en pérdidas de producción. Vamos a ver cómo se resuelve esa crisis fiscal en Estados Unidos. Son datos al cierre en Mercado Global. También lo hacemos con nuestros auspiciadores. En Enel han creado un sitio donde se puede encontrar información práctica y necesaria para el día a día con el fin de mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde todo está en un solo lugar. Descubre más en todalaenergia.cl. En lo que dura esta mención, puedes cambiarte a FP Plan Vital. Sí, porque en AFP Plan Vital puedes hacer tu traspaso simple y fácil desde su web, planvital.cl, vía WhatsApp o a través de videollamada con un ejecutivo. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza, cámbiate a AFP Plan Vital. Edifica 2026, la feria de construcción más grande de Latinoamérica, invita a empresas a participar en el encuentro que impulsa innovación, sostenibilidad y negocios. Exhibe tus soluciones, demuestra el valor de construir con visión de futuro. Octubre de 2026. Un año más. ¿Ah? No queda, pero como que no queda tanto, pasa rápido, ¿no? Un año, el próximo octubre 2026, espacio riesgo. Hay una llama en ti y es el momento de encenderla. Santander sabe que dar el primer paso cuesta y por eso te entrega el apoyo necesario para impulsarte a un futuro mejor. Enciende la llama que hay en ti. Santander, es el momento. Terminamos esta edición de Mercado Global. Luego, Paula Mandari, en doble clic. A ver, ¿qué tenemos? Carolina Munita, directora de Senior Suites Providencia, en el Día Internacional de las Personas de Edad. Ay, Ramón y yo a conversar. qué bueno escucharlo, fíjate. Buen tema. Saber cómo está esa gente. Eso pasa en doble clic. Y suena Soda Stereo por dos cosas. Uno, el cumpleaños de Zeta Bosio, que cumple 67 años, el bajista de Soda Stereo. Y dos, porque se anunció el fin de semana y ya lleva 4 funciones agotadas. El retorno de Soda Stereo. Con Gustavo Cerati virtual. ¿No? Es bien impactante. Bueno, hubo un recital así, ¿te acuerdas? ¿Con Cerati? Con Cerati, que fue con pantallas gigantes, tocó toda la banda y uno realmente estuve ahí. Y uno realmente sentía que de alguna manera Cerati estaba, fíjate. Ya, yo no me acordaba ¿Sí? de eso. Pero lo van a hacer Movistar Arena Buenos Aires Espectacular. en marzo, en abril y 2 fechas en junio. Es como Allá hay una 5 especie conciertos ya. de inteligencia virtual, también Así de lo que veníamos hablando. Por eso suena esto que se llama Lo que sangra, la cúpula, entre paréntesis, Soda Stereo del álbum Doble Vida. Qué rico, cerramos. siempre es Son las bueno 10. acordarse de Gustavo Cerati. Pero hay polémica por esto. Oye, ¿en qué sentido? En que hay algunos que piensan que se está aprovechando Claro, de la imagen y todo eso. Exacto. Oye, Iván, hoy voy al recital de Silvio Rodríguez. ¿Ya? Así que mañana te voy a contar cómo estuvo Excelente. eso. Buena, excelente. Sí, ¿verdad? Sí, pues yo Estoy no muy encontré entusiasmada. entradas. Buena. Paula, que te vaya bien en el resto del día y en Silvio Rodríguez. Gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Viene doble clic después de la pausa aquí en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.